email a los 85, pero bueno. Ah, bueno. Dale, ¿querés grabarlo vos? Grábalo. Dale. Dale, como quieras. Así ya te queda. Ya. Les voy a mostrar acá donde tienen el material y la clase que vamos a ver hoy día. Ahí me estás viendo, digo. Perfecto. Perfecto. Bueno, fíjense, estoy en la plataforma. Van a bajar un poquito. Recuerden, tienen el foro de consulta. El foro de consulta que le hemos dejado ahí. Fíjense, yo he armado las tres clases, primera, segunda y tercera clase. Y fíjense, ahí también ya me han agregado una consulta. Esa la vamos a responder ahora. Te lo han agregado ahora. Ustedes pueden ir dejando sus consultas y las vamos respondiendo por acá. Después, un poquito más abajo, fíjense, donde tenían el foro de consulta, tienen el material de clase. Como les decía, porque ya se lo había movido, ya le he dejado la tercera clase, la que vamos a ver ahora. Pero siempre le dejamos, la gran mayoría, dos archivos, uno resuelto y otro sin resolver. Este es fácil, lo van viendo con el video y lo van haciendo. Como nos comentaba ahí una compañera de ustedes, ¿qué es lo que conviene? Si ustedes abren de acá directamente, le va a abrir el Excel Online, digamos, el que está en el Google Drive. Lo que tienen que hacer es directamente clic derecho y descárguense el archivo. Clic derecho y le dan descargar y se van a descargar directamente el archivito Excel. Después van, lo buscan y pueden resolver o pueden directamente hacer la ejercitación ahí. Porque hay veces que es medio acotado las herramientas que tiene Excel acá en el online, digamos. Eso como para sacarles de esa duda. Y después también recuerden que tienen dónde están los videos. Un poquito más abajo tienen el, el canal de YouTube, donde ingresan acá, les va al canal de YouTube. Se pueden suscribir también para que les lleguen los últimos videos. Y un poquito más arriba también tienen el enlace a las carpetas grabadas que también le hemos dejado acá para el que tenga alguna restricción en el lugar de trabajo, si lo quiere ver en el lugar de trabajo, pueden directamente verlos desde ahí, que le hemos dejado todos los archivos. Y bueno, hoy día nos toca la parte de filtros. Vamos a ver la parte de filtros. Fíjense, recuerden que en las anteriores que vimos, la parte de funciones, la parte de fórmulas, vimos unas funciones con asistentes, que fueron todas estas. Vamos a pasar a una parte que es otro mundo que es la parte de los filtros, cuando tenemos estas tablas gigantes. Eh, Acá tienen unos videos de material de lectura también, que es cómo usar los filtros, cómo ordenar y filtrar. Eso es muy importante lo que vamos a ver hoy día. Bueno, y también van a ver una parte de filtros avanzados, un poquito también, que les va a servir mucho. Y como seguimos con la misma modalidad, por el tema de tiempo, le vamos a ir pasando directamente a la práctica. Y esa práctica, recuerden que la van a tener en el foro para que la puedan realizar también con este videito que estamos grabando. Así que, Diego, si andás por ahí, así directamente pasamos a las actividades. Sí, estamos acá. Buenísimo, espérame un Perfecto. segundo. Ahí te dejo de compartir. Buenísimo. Bien. Compartimos pantalla. Ahí te estoy viendo. Perfecto. Bien, perfecto. Bien, muy buenos días. Como les decía Martín, hoy vamos a pasar a ver una herramienta muy importante. Nosotros utilizamos muchísimo esta herramienta en nuestro trabajo diariamente, pues recibimos, como siempre le hemos comentado, bases de datos en distintos archivos y sobre todo en Excel, ¿sí? Entonces hay varias funciones y también esta herramienta que es muy importante que utilizamos muy seguido, ¿sí? Como vimos en la clase anterior, nosotros en base a una tabla aplicábamos funciones y obteníamos datos estadísticos, que son los datos que nosotros le llamamos datos agregados, ¿sí? El dato agregado es cuando nosotros obtenemos un número. Por ejemplo, cuando contábamos la cantidad de personas, no traíamos un listado de personas, sino que decíamos, el dato agregado, habían 11 personas. Habían 7 mujeres, 4 hombres. En cambio acá, lo que les vamos a mostrar es cómo aplicar otra herramienta de filtro, ¿sí? Donde obtenemos el dato nominado, ¿sí? Obtenemos de una lista, podemos hacer una sublista, se podría decir, a partir de utilizar filtros. Bien, pero antes de mostrarle un poco los filtros, vamos a volver sobre una herramienta que utilizamos anteriormente que se llama el formato condicional. Para eso yo voy a armar un pequeño ejemplo, ¿sí? Para que ustedes vean otra herramienta que se puede utilizar
otra función, ¿no es cierto?, del formato condicional. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos, una base, por ejemplo, mensual, que algún referente estuvo armando durante todo el mes, un Excel donde fue recibiendo solicitudes, expedientes, ¿sí?, de personas, solicitudes para ingresar a un programa, y todo eso lo fue volcando diariamente en un Excel. ¿Qué pasa? Que al hacer todo ese trabajo, arman un listado de 1000 personas y a nosotros nos mandan ese Excel, y nosotros una de las primeras herramientas que utilizamos es buscar los duplicados. Porque ¿qué pasa? Que hay referentes que saben utilizar bien Excel, hay otros que no tienen mucha noción sobre algunas herramientas que podrían utilizar. Entonces, por ejemplo, nos mandan un listado de personas y no saben si lo han cargado 2 veces a la persona o no, o 2 o más veces lo pueden haber cargado por error. Imagínense, el primer día les llegó a una persona, la cargaron, al cuarto día les volvió a llegar a esa persona, no se dieron cuenta, después cargaron 100 personas más en ese listado y a los 10 días le volvió a llegar otro expediente de esa misma persona y ya la han cargado 3 veces, ¿sí? Y a nosotros nos mandan todo ese Excel. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Utilizamos la herramienta del formato condicional, ¿sí? Yo, por ejemplo, me voy a parar en la columna acá de pacientes, ¿sí? Me voy a ir a formato condicional y voy a decirle que me resalte con reglas de celdas. Entonces, fíjense que acá tenemos varias herramientas, ¿sí? Cuando se trata de números, podemos resaltar si hay un número mayor que, menor que, o números que están entre un rango de números, ¿sí? O números que son iguales a. Pero también podemos trabajar con texto, ¿sí? Y podemos decir, bueno, duplicame valores. Cuando yo le digo duplicar valores, hago clic, le voy a decir que si hay un valor que esté repetido 2 o más veces, rellenámelo con un color rojo claro y el texto rojo oscuro, ¿sí? O también le puedo decir de otro color, si quieren, amarillo oscuro, por ejemplo. Y le voy a dar a aceptar. Fíjese qué hizo Excel en mi listado. Si a una persona la encontró cargada 2 o más veces, la coloreó, ¿sí? Por ejemplo, Arancibia Lorena del Carmen, ¿sí? La encontró 2 veces, entonces la coloreó. A Arenas Alicia del Carmen también la encontró 2 veces, entonces la coloreó. ¿Sí? Fíjese qué útil esto, porque acá le estoy mostrando una lista chiquita, pero supongamos que tengamos miles de personas cargadas en un listado. Entonces yo con esta herramienta directamente le voy a decir, mira, coloreame si hay una persona que esté cargada 2 o más veces, ¿sí? Tráeme los duplicados. Entonces ahí yo tengo una herramienta para buscarlos. Y ahora, ¿cómo podemos hacer? Vamos a aplicar filtros, ¿sí? Porque supongamos que, como este listado es de miles de personas, Arancibia Lorena quizá está cargada en la tercera fila, en el tercer registro, pero después el duplicado que he cargado está en el 10.000. Entonces va a estar pintado acá y después tenemos que ir bien para abajo en la lista buscando cuáles están coloreadas, ¿sí? Y dónde está el duplicado de Aricia, en este caso de Arancibia, ¿sí? Bien. Para utilizar filtros de búsqueda, ¿sí? Yo me voy a parar acá en uno de los títulos, ¿sí?, de la columna y me voy a ir a ordenar y filtrar. En ordenar y filtrar voy a hacer clic y le voy a decir que aplique filtros, ¿sí? Yo voy a apretar acá filtro y fíjense que a todas las columnas les agregó un botón con una flecha que significa que ya se puede aplicar un filtro en cualquiera de estas columnas, ¿sí? Ya vamos a ir viendo ejemplos. Bien, pero en la columna paciente yo tengo dos posibilidades, ¿sí?, de agrupar lo que acabo de pintar, ¿sí? Que Arancibia Lorena del Carmen me diga cuántas veces está duplicada, si está duplicada cuántas veces, ¿sí? Fíjense, yo la voy a copiar nuevamente. Voy a pegar acá abajo, nuevamente, ¿sí? Y le voy a volver a aplicar el formato, le voy a decir que duplique valores y me los pinte. Bien, acá, perdón, no coloreé. Lo vamos a volver a hacer porque le agregué uno más para que vean el ejemplo, ¿sí? Duplicar valores. Bien, ahí está pintado, ¿sí? Ahora que yo puse acá la herramienta de filtro, hay 2 maneras, ¿sí?, que tengo de agrupar todo eso que acabo de pintar. La primera es ordenando. La herramienta de filtro nos permite ordenar alfabéticamente, ¿sí?, de menor, de la A a la Z o de la Z a la A, la columna.
yo voy a aplicar ese orden en esta columna, le voy a decir ordename alfabéticamente la columna. ¿Sí? Y fíjense que es una manera de agrupar. Entonces, todas las arancibias que estaban pintadas me las agrupó, una atrás de la otra. ¿Sí? Entonces, esa es una manera. Ustedes primero aplicaron el formato condicional para que le pintara los pacientes que estaban cargados 2 o más veces. ¿Sí? Por ejemplo, este está cargado 3 veces, este está cargado 2 veces. ¿Sí? Si no, la otra manera también es aplicar un filtro, decirle, dentro de filtros, ¿sí? Podemos filtrar por número, por texto, y también podemos filtrar por color. Entonces, cuando ustedes ya utilizaron esa herramienta y dijeron, bueno, coloreame los que están cargados más de una vez, ahora voy a filtrar por color y me va a traer solamente esos duplicados, ¿sí? Esas son las dos maneras que tienen ustedes de agrupar, ¿sí? Primero colorean los que están duplicados y después, bueno, lo pueden ordenar alfabéticamente o en este caso aplicar un filtro de color, ¿sí? Y acá yo lo que me restaría hacer es decir, bueno, necesito eliminar, y esto es lo que hacemos siempre nosotros, le decimos al usuario, eliminame los que están duplicados, ¿sí? Para que quede normalizada la tabla, ¿sí? Porque si no, esa persona va a figurar como que cobró 2 veces, por ejemplo, o 2 o 3 veces, en este caso Arancibia va a figurar, capaz que pobre, iba a cobrar una sola vez, pero nosotros en el listado le pusimos que iba a cobrar 3 veces, ¿sí? Bien, ¿cómo borramos un filtro? Fíjense que cuando nosotros aplicamos un filtro en alguna de las columnas, el botoncito cambia, ¿sí? Fíjense que acá hay como un embudo, hay un filtro más grande. Entonces, ahí nos está diciendo que está filtrada toda la tabla en base a esta columna. Y está filtrado por paciente, ¿sí? Y está filtrado por color. Entonces, yo voy a apretar el botón y le voy a decir, borrame ese filtro de pacientes, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Deshace el filtro, ¿sí? Pero yo lo que borré, las personas que borré ya está. Quedaron borradas de la lista. Acá lo que estamos borrando es el filtro que habíamos aplicado, ¿sí? Y bueno, y podemos trabajar un poco con la parte de filtros. Fíjense todo lo que se puede hacer. Nosotros podemos filtrar por color, podemos filtrar por números, podemos filtrar por texto. Por ejemplo, vamos a buscar un paciente, ¿sí? El filtrar por texto podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Tráeme todos los pacientes cuyo apellido, filtro por texto, comiencen por... Y entonces les voy a decir acá que comience con AR, nada más. Y le vamos a dar a aceptar. Fíjense que me trajo a Arancibia Arenas, que empieza su apellido con AR, ¿sí? Entonces podemos filtrar por texto, que comience por. O podemos también filtrar un texto que sea igual directamente. Le ponemos López, por ejemplo, que sea igual a López, o que no sea igual a, ¿sí? Miren todas las posibilidades que tenemos para trabajar con texto, ¿sí? La otra manera también de trabajar con texto, voy a borrar acá el filtro paciente, la otra manera que tenemos es acá. Directamente Excel nos da la posibilidad de buscar y nos tira un listado, ¿sí? De todos los nombres que están cargados, ¿sí? De los contenidos de la celda. Cuando acá nos muestra un contenido de la celda, y eso siempre lo recalcamos, por ejemplo, fíjense acá, dice López, Eva, Isabel. Yo lo que voy a hacer, voy a borrar la selección de todos, ¿sí? Cuando ponemos seleccionar todo y arma este check, significa que me va a traer a todos. Si yo borro acá y selecciono uno solo, por ejemplo, López, Eva, Isabel, me la va a traer a ella, ¿sí? Supongamos López, Eva, Isabel, ¿sí? Fíjense, yo la voy a duplicar, voy a copiar, ¿sí? La voy a pegar abajo. La voy a duplicar a propósito. Vamos a borrar el filtro. Voy a abrir el filtro de vuelta y fíjense que si yo veo en el listado, yo a López, Eva, Isabel la dupliqué, pero no me figura 2 veces en este listado. ¿Por qué? Porque este listado siempre va a reflejar que existe una o más celdas que contienen López, Eva, Isabel, ¿sí? Si López, Eva, Isabel está cargada 1000 veces en la columna, me la va a mostrar igual una sola vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a ser un listado gigante en este filtro. Me dice, no, mira, hay una celda que contiene López, Eva, Isabel. Una o más celdas, ¿sí? Ahora, si ustedes cargan López, Eva, sí, lo va a poner aparte, lo va a poner como otra persona. Pero siempre que sean iguales las celdas, por más que sean 10, las va a agrupar en una sola. Fíjense, López, Eva, Isabel figura una sola vez. Está encima de este listado de filtro que le estoy mostrando acá,
está ordenado alfabéticamente, ¿sí? Por más que la lista no esté ordenada alfabéticamente, acá sí lo muestra. Excel le facilita eso a ustedes. Se lo muestra en orden alfabético. Le voy a dar a aceptar. Y fíjese que sí, definitivamente, el López Eva Isabel figura 2 veces, pero en el listado del filtro me lo muestra una sola vez. Vamos a eliminar esta fila que está de más. Vamos a borrar el filtro, ¿sí? Bien, podemos filtrar, podemos buscar. Le puedo decir, mirá, tráeme solamente los que son de apellido González. Fíjense que ya directamente me buscó, me dijo, bueno, ahí González, ¿sí? Aceptar. Entonces acá me va a traer las personas que son de apellido González. Fíjense todas las utilidades que tiene el filtro. El filtro, sobre todo este, es el que más usamos, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo borrar el filtro o decir seleccionar todo. Si selecciono todo, me va a traer igual todas las personas, ¿sí? Y le damos a aceptar. Fíjense lo importante de los filtros, que ustedes pueden ir, se le podría decir, practicando, jugando con los filtros, ¿sí? Hay muchísimas maneras de filtrar, por color, por texto. Fíjense en este botón acá, está diferente a los demás, tiene una flecha para arriba. Esto significa que esta columna ha sido ordenada en orden alfabético. ¿Vieron como hicimos al principio? También los filtros se pueden ir escalando. O sea, se puede utilizar más de un filtro a la vez. Supongamos que a ustedes les piden un informe del listado que tienen, de este listado que estamos viendo en pantalla, solamente de las mujeres. Y dentro de esas mujeres, que me traigan solamente las que tienen el diagnóstico HTA. ¿Sí? Y de esas mujeres que tienen HTA, que solamente me traigan las que tienen obra social, o CEP. ¿Sí? O las que tengan una cobertura de obra social. Entonces podemos empezar a filtrar, ¿sí? Porque acá me dice tráeme el listado, no me dice contame, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase anterior era contame? Acá me dice tráeme el listado directamente. Entonces, bueno, primer filtro, filtramos por sexo, porque dice tráeme solamente las mujeres. Fíjense como les decía anteriormente, representa en una sola vez que hay una o más celdas que contienen F, ¿sí? Y lo mismo que M, no me los pone todo el listado para abajo en este caso. Vamos a borrar la selección y le vamos a decir solamente tráeme, con un clic en el botón izquierdo, tráeme las F, ¿sí? Aceptar. Bien, ya nuestro listado está un poco más acotado, ¿sí? Pues solamente me trajo a las mujeres tal cual me pedía el informe. Y me dice, bueno, pero el informe también me pedía que solamente trajera las mujeres que tienen diagnóstico HTA. Entonces yo voy a la columna de diagnóstico y aplico otro filtro. Fíjense que acá me trae todos los diagnósticos que hay cargados en toda la columna. Es decir, borrame todos, ¿sí? Y tráeme HTA, perdón. O también la otra manera, supongamos que acá hay un listado gigante de diagnósticos. No tenemos estos 4, tenemos miles. Bueno, lo podemos buscar. Digo, pongo HTA y solamente me va a traer los HTA. Fíjense que está marcadito y le vamos a dar a aceptar, ¿sí? Entonces ahí ya me aplicó otro filtro. Me dijo, me trae las mujeres por un lado, las que tienen diagnóstico HTA, pero mi informe también me pide, ¿sí? Las mujeres dentro de ese listado que tienen OSEP. Entonces yo me voy a ir a la columna OSEP, a la columna obra social, voy a borrar y me voy a decir tildar solamente las que me traigan las que tienen OSEP. Entonces voy a aceptar. Y fíjense que de toda la columna, de todo el listado gigante que teníamos, supongamos que teníamos un listado de 1000 personas, yo fui aplicando filtros y ya obtuve la lista que me pedían a mí para el informe. Supongamos que era al revés, no me pedían con obra social, me decían no. Vamos a seleccionar todo. El listado me decía que las mujeres que tenían HTA, pero que no tenían ninguna cobertura de obra social. Entonces, en ese caso, yo tendría que seleccionar las vacías y darle a aceptar, ¿sí? Y fíjense que tranquilamente yo puedo copiar el resultado de esta tabla. Vamos a apretar así, selecciono toda la tabla, aprieto en el teclado Control C, o también puedo, recuerden, poner clic en el botón derecho y copiar, ¿sí? Y quizá me puedo ir a otra hoja, ¿sí? A otra hoja que tenga acá, y puedo copiar el resultado de esa tabla, ¿sí? Fíjense, ya armamos aparte una tablita con el informe que les pidieron a ustedes, ¿sí?
Fíjense lo bueno de las herramientas así de Excel. Acá estamos de vuelta en la primera hoja. ¿Y cómo podemos hacer para borrar los filtros? Podemos ir columna por columna. Pero supongamos que tenemos 100 columnas, ¿no es cierto?, con filtros. No sabemos a cuáles le aplicamos, a cuál no. Podemos borrar todos los filtros de una sola vez. Yendo a ordenar y filtrar. Y vamos a poner borrar. Si yo elijo borrar acá, lo que vamos a hacer es borrar los filtros. Así que no se asusten. Borramos. Borramos todos los filtros que habíamos aplicado, ¿sí? Fíjense. ¿Vieron? Y podemos ir escalando de esa manera, ¿sí? Otra manera también, filtrar en la columna edad. Decir, bueno, filtramos por número. Decimos, tráeme solamente los que son mayores o iguales que 50. ¿Sí? Acá vamos a poner 50. Entonces, de todo el listado que tenemos, solamente me va a traer las personas que tengan 50 o más años. Y vamos a aceptar. ¿Sí? Fíjense que ya me lo acotó. ¿Sí? Me trajo los hombres y mujeres que tengan más de 50 años. ¿Sí? De 50 para arriba. ¿Sí? Entonces ustedes acá tienen un potencial enorme con esta herramienta, ¿sí? Para aplicarlo sobre todo en sus lugares de trabajo, para armar informes, para armar tablas aparte, a partir de una tabla, ir armando pequeñas tablas de informes, ¿sí? Como les decía anteriormente, en el ejercicio anterior, en la clase anterior, eran todos datos estadísticos de agregados, de números, ¿sí? Acá pueden armar listados, ¿sí? Datos nominados. Bien, tenemos otra serie de ejemplos para mostrarles, ¿sí? Estos ejemplos vienen ya con una ayudita, con unas consignas además, para practicar. En este listado tenemos un listado de obras sociales, perdón, una columna de obras sociales, con una columna de medicación 1 y una columna de medicación 2 asociadas a esa medicación 1. ¿Sí? Acá también podemos ir aplicando filtros, ¿sí? Recuerden, nos paramos acá en la tablita, vamos a ordenar y filtrar, seleccionamos filtro y ya todas las columnas, ¿sí? Tienen el botoncito habilitado para empezar a filtrar, ¿sí? O ordenar o filtrar. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Por ejemplo, una primera consigna nos dice que la columna medicación 1, ¿sí? Tomemos la columna medicación 1 y traigamos solamente, utilizando un filtro de texto, las que contienen LEBOT. Entonces me voy a ir a medicación 1. Vamos a aplicar un filtro de texto, ¿sí? Lo podemos hacer de las dos maneras. Primero lo vamos a hacer así, filtro de texto. Le vamos a decir qué contiene LEBOT, ¿sí? Esta es una manera. Filtro de texto, tráeme todas las que contienen en medicación 1, todas las que contienen LEBOT. Aceptar. Fíjese, y me trajo en medicación 1 todas las que tienen LEBOT, ¿sí? Todos los registros se le llama esto, cada una de las filas, ¿sí? Que contienen LEBOT. Esa es una manera. Borramos el filtro. La otra manera es hacer clic y directamente, fíjense que acá tenemos todo el listado de remedios existentes y que existen una o más veces en esa columna. Y acá en el buscador, como hicimos anteriormente, también podemos hacer lo mismo. Decirle, tráeme las que contienen LEBOT. Y le vamos a dar a aceptar. ¿Sí? Fíjense qué fácil. Directamente me trajo todas las que contienen LEBOT. Bien. Acá vamos a modificar. Fíjense, vamos a hacer una serie de modificaciones para un ejercicio que vamos a aplicar más adelante. ¿Sí? Acá, vamos a cambiar acá y le vamos a cambiar acá. Perfecto. Bien, vamos a borrar el filtro. Y vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a decir, quiero ordenar, bueno, alfabéticamente por columna obra social. ¿Sí? Una compañera nos preguntaba anteriormente que había otra manera. ¿Ella qué hizo? Seleccionó toda la columna, se fue a ordenar y filtrar y puso a ordenar de la A a la Z. Cuando pone ordenar de la A a la Z de esa manera, ¿qué pasa? Esta es otra manera. Cuando les pase eso, Excel les va a preguntar, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Quieren ordenar, ampliar la selección? O sea, ordenar la columna, pero toda la tabla en base a esa columna. Por ejemplo, vamos a ordenar alfabéticamente por la columna obra social,
pero el cambio se va a aplicar como veníamos haciendo toda la tabla. Eso significa ampliar selección, que es lo recomendable, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ustedes ponen continuar, continuar con la selección actual, le va a ordenar solamente alfabéticamente una de la columna que ustedes seleccionaron, ¿sí? Pero el resto de la tabla va a quedar igual. Entonces, no es recomendable eso, ¿sí? Siempre ponen ampliar selección. Esa es una duda que tenía una compañera de ustedes más temprano, ¿sí? La otra manera es directamente, y la más fácil, la más recomendable, es dentro del botón de filtro, ordenar de la A a la Z, ¿sí? O ordenar de la Z a la A, ¿sí? Cuando ustedes utilizan acá directamente, dentro del botón de filtro, ordenar, directamente les ordena, fíjense, todo el resto de la tabla automáticamente en base al orden de esta columna, ¿sí? Eso es lo más recomendable. También podemos buscar, como les decía anteriormente, las columnas, ¿sí? Que tengan, las casillas que estén vacías dentro de una columna. Por ejemplo, vamos a ir a medicación 2 y supongamos que cargamos medicación 1, pero en el apuro hemos cargado varias celdas, no le hemos cargado la medicación 2, ¿sí? Supongamos que tenemos un listado gigante. Entonces queremos tener un resumen rápido de cuáles son todas esas columnas que están, cuáles son todas esas celdas en medicación 2 que están sin cargar todavía. Me voy a ir acá al filtro, fíjense que está todo seleccionado y voy a borrar. Dentro de una columna, cuando hay una o más filas vacías, si ustedes se van al último, las va a representar así, vacías, ¿sí? Si dentro de una columna hay una celda o más celdas vacías, se las va a mostrar acá. Fíjense que yo me figuro una sola vez vacías, pero si yo le doy a aceptar, me va a mostrar todas, ¿sí?, las celdas que están vacías en la columna medicación 2. ¿Vieron? Eso les sirve también rápidamente para decir, mira, todo lo que me falta cargar, todo lo que me faltó cargarle algo, ¿sí? Entonces empiezan a cargar acá, ¿sí? Y van trabajando ahí para ir cargando los que les faltó. Bien, vamos a borrar este filtro de medicación 2. Y también tenemos otra manera, ¿sí? Nosotros podemos ordenar alfabéticamente por una columna, pero también decirle, mira, ordename, ¿sí? En base a ese orden, también ordename otra columna más, ¿sí? Al mismo tiempo. Bien, se lo voy a mostrar en la columna, en la tabla en la que hicimos primero, se lo voy a mostrar esto de ordenar, ¿sí? Le voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Ordename la columna, primero por orden alfabético, ¿sí? Perdón, por sexo. Y después también por edad, dentro del sexo, ordenámelo de menor a mayor. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a ir a ordenar y filtrar, a orden personalizado. Y dentro de orden personalizado le voy a decir, bueno, ordename primero por la columna sexo, ¿sí? De la A a la Z. Y después agregame un nivel, agregar nivel, recuerden, luego por edad. Fíjese que si yo le doy a aceptar, ¿qué hizo? Primero ordenó por sexo, ¿sí? Primero las F, todas las F y después las M. Pero dentro de las F, al lado, me ordenó también las personas, o sea, todas las mujeres, me las ordenó por edad de menor a mayor. Fíjense. Lo mismo hizo con la columna M, con la fila, con las M, ¿sí? Primero me marcó todas las F, después las M por orden alfabético, y dentro de las M me hizo un subgrupo por edades, ¿sí? Ordenó por edades. Lo mismo se puede hacer acá en el ejemplo este. Ordenamos primero por medicación 1 y después por medicación 2. Yo me voy a ir a ordenar y filtrar, orden personalizado. Le voy a decir, primero ordename por medicación, perdón que acá no le di, ahí está, me voy a parar ahí. Me paro sobre la tabla, así entiende que vamos a trabajar sobre esa tabla. Primero ordename por medicación 1. Luego, cuando ya ordenes alfabéticamente toda la columna de medicación 1, a lo restante, a la medicación 2, también ordenámela alfabéticamente, al subgrupo que se va a crear. Entonces, fíjense, en toda la columna de medicación 1
toda la columna medicación 1 está ordenada alfabéticamente, ¿sí? Y después a esos subgrupos que se ordenan, por ejemplo de acá, de AAS, ¿sí? De esta medicación, el subgrupo que se armó al lado lo ordenó alfabéticamente también, ¿sí? Fíjense que hay 3 medicamentos en medicación 2, bueno, a los 3 me los tomó y los ordenó alfabéticamente. Lo mismo acá con enalapril. Enalapril, sí, lo ordenó todo, lo hizo todo el grupo de enalapril, ¿sí? Pero las columnas de medicación 2 que está al lado, también la ordenó alfabéticamente a ese subgrupo que se armó, ¿sí? Bien. Y vamos a pasar al último ejemplo, ¿sí? Donde tenemos el registro Lebot 100, ¿sí? Fíjense que acá si yo voy a medicación, acá medicación 1, y busco Lebot, fíjense que acá hay Lebot 10 y Lebot 100. Supongamos que acá le vamos a suponer que era Lebot 100 lo que había que cargar, ¿sí? Pero por un error, alguno de sus compañeros o ustedes, por el cansancio, ¿sí? Le faltó agregarle un 0, ¿sí? Acá, cargaron Lebot 10. Entonces, ¿qué podemos hacer? Supongamos que este listado es gigante, ¿sí? Y decimos, che, pero mirá, me figuró, hubo un error y cargamos varios Lebot 10, pero no sabemos dentro del listado ese de miles de personas, ¿qué podemos hacer? Lo podemos buscar acá, ¿sí? Yo puedo buscar Lebot 10 directamente y que me traiga estos Lebot 10 y los cambiamos por 100. Fíjense, en este caso son 3. Pero ¿qué pasa si en un listado que tenemos miles, ¿sí? Tenemos que entrar, filtrar e ir cambiando estos miles uno por uno, agregándole el 0, ¿sí? Y cuando lo estemos cargando uno por uno, capaz que nos volvemos a equivocar y en vez de agregarle un 0, le agregamos 2 ceros y va a ser Lebot 1000. Hay una manera más rápida de buscar y reemplazar, ¿sí? Acá le vamos a poner, borrar el filtro, ¿sí? Vamos a ponerle Lebot para que les quede en la vista, para que vean lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí? Hay una manera más rápida de decir, che, hay que cargar y que sean todos Lebot 100, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a la parte de la barra donde dice buscar y seleccionar, abrimos el menú y vamos a poner reemplazar. Cuando yo pongo reemplazar, acá me dice, bueno, ¿qué buscamos? Y mira, busquemos todos los que yo me equivoqué y cargué con Lebot 10. ¿Sí? Como está acá. Buscame todos los Lebot 10 y reemplazámelos, ponerle Lebot 100. Y le voy a poner reemplazar todos. Entonces yo, cuando pongo reemplazar todos, Excel ya me avisa que ya finalizó la búsqueda y hubo 10 reemplazos. Entonces yo, cuando le doy a aceptar y cierro, fíjense qué hizo en la lista. Me transformó todos, perdón, en Lebot. Ahí está. Es que hubo un error mío. Perdón, fue un error mío ese. Vamos de vuelta. Reemplazar, sí, porque yo le había cambiado ahí. Le voy a decir, buscame todos los que son Lebot 1000 en este caso, ¿sí? Que están mal cargados, y reemplazarlos con Lebot 100, ¿sí? Le vamos a decir reemplazar todos. Ahí está. Y le damos a aceptar, ¿sí? Fíjense que me tomó todos los que estaban mal cargados, en este caso que eran Lebot 1000, y me los cambió todo por Lebot 100 de una sola vez. ¿Sí? No tuve que ir celda por celda borrando o agregándole, en este caso borrándole un 0, que eso podía ocasionar que en vez de un 0 borrara 2 veces y me quedara un Lebot 10, ¿sí? Directamente le dije, buscame todos los que yo había cargado erróneamente y reemplazámelos y ponémelos bien, Lebot 100, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna consulta, Martín, ¿se ve algo en el chat? No, justamente eso estaba leyendo, pero por ahora nada por acá. Buenísimo. No sé si, bueno, más o menos qué es lo que estuvieron viendo. Fíjense qué importante el tema de los filtros que les acaba de mostrar Diego. Nosotros siempre, y como ustedes también sabemos, usamos estos son tablas muy chicas las que están viendo, pero siempre en los lugares de trabajo tenemos estas tablas gigantes. Entonces está bueno esto de ir uniendo filtros, y lo que hacemos nosotros es siempre, como nos piden siempre informes de algo, entonces recuerden que pueden ir filtrando, copian, nos pueden pasar un Word
para hacer algún informe, algo que les soliciten. Nosotros ya dejamos estos filtros a veces en las distintas hojas abajo, ya más o menos sabemos lo que mes a mes nos solicitan de datos. Entonces nos vamos dejando estos filtros ya armaditos en las distintas hojas. Eso como un tip se lo doy. Nosotros trabajamos así, que vemos siempre, todo el tiempo estamos con base de datos y muchos organismos. ¿Qué pasa? Nosotros trabajamos, aparte de que con Excel, con otras bases de datos, con otros sistemas que contienen base de datos, pero la gran mayoría nos envían Excel, como a todo el mundo. Entonces, la gran mayoría nosotros después los transformamos, pero también tenemos que hacer la devolución en Excel. Entonces, esto del tema de los filtros y ordenar para que se lea bien la información, está muy bueno, como les ha armado ahora Diego. Bueno, recuerden también que le vamos a dejar este videito grabado, lo van a tener también en la plataforma. Para los que no hayan entrado un poquito tarde, también lo van a tener en la plataforma con el archivo que les acaba de mostrar Diego. También se los vamos a subir ahora a la plataforma con lo resuelto, digamos, para que ustedes puedan practicar. Recuerden, como siempre les decimos, no es a modo de entrega, pero para que puedan ir practicando. Y en el foro, como ya he estado viendo, ya he estado respondiendo un par de preguntas también con sus tablas. Porque ¿qué es lo que hacen? Por lo menos otros grupos, los que nos han mandado. Todas estas formulitas que nosotros les estamos enseñando, lo tratan de aplicar en sus bases. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Un buen tip, porque ustedes ya conocen sus datos, las tablas que ya tienen familiarizadas todo el día, que están viendo sus tablas. Entonces, bueno, un tip que pueden llegar a hacer es hacerse una copia de su tabla que están usando todo el tiempo para poder practicar y pueden empezar con sus propios datos directamente. Entonces pueden armarse ahí varios informecitos como para ir practicando y obviamente siempre haciendo una copia de seguridad por las dudas para que no toquemos siempre el original y pueden ir practicando ahí. Bueno, Dieguito, si no tenemos nadie más, alguna consulta que tengan, ya recuerden que nos quedaría una clase más que va a ser un poquito ya más interactiva, que vamos a pasar al mundo de los gráficos. Cómo mostrar todas estas tablas que tenemos medias duras, cómo las mostramos en otros datos o que se muestren de otra forma. El tema de gráficos, eso está muy bueno. Le vamos hasta, si podemos llegar a enseñarle una parte de tablerito de comandos, de cómo ver los datos y cómo se interactúan los datos con la tabla, que cada vez que cambiemos un dato en la tabla cambien los gráficos. Bueno, vamos a intentar llegar a eso también. Así que bueno, chicos, si no hay ninguna consulta, los liberamos. Sabemos que están en los lugares de trabajo, están a full. Así que nos vemos entonces en la siguiente clase. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.